Pues entiendo que tiene invitado en la línea, ¿no, Sebas? Sí, tenemos en línea a su director ejecutivo, el director ejecutivo de Asocodis, él es José Mansur. Doctor Mansur, feliz día. Muy buenos días, Sebastián, para ti y para toda la mesa de trabajo. Suponemos, doctor Mansur, que tuvo la oportunidad ya de oír la alerta de la Contraloría, en especial del Contralor Delegado para estos temas energéticos, y nos gustaría saber su posición como director gremial. Gracias, y es conveniente poner en contexto a toda la ciudadanía, como tú lo has planteado, de cuáles son las diferentes etapas. Nosotros, como comercializadores de energía, compramos la energía de los generadores, pagamos peajes de transporte y atendemos a los usuarios. Y de hecho hay un tema que es bien importante en esa atención de los usuarios, que es para los estratos más vulnerables, para los usuarios más vulnerables de los estratos 1, 2 y 3, los cuales por ley esos usuarios reciben subsidios de energía que para el usuario de estrato 1 representa hasta el 60% del consumo de subsistencia, el estrato 2 hasta el 40% y el estrato 3 hasta el 15%, perdón, hasta el 50% del estrato 2. Y el Estado normalmente apropia en el presupuesto general de la Nación los recursos para poder subsidiar estos subsidios. Así suena pues un poquito redundante. Los subsidios se pagan a los usuarios teniendo en cuenta unas contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6 y comerciales, y el déficit que queda se pone con recursos del presupuesto de la Nación. Y ese déficit, normalmente nosotros como comercializadores, digamos que financiamos al Estado, lo asignamos a los usuarios y luego el gobierno nos paga. Lamentablemente, en esta situación, hoy, con corte a agosto 31 de este mes, nosotros tenemos deudas por sumas, porque la Nación nos debe, el gobierno, cercanos a 1.3 billones de pesos. Nosotros normalmente durante todos los años financiamos esos recursos, pero hoy la situación se vuelve mucho más crítica porque no es solamente la suma de subsidio la que se está financiando, sino además, recuerden ustedes y toda la ciudadanía, los temas de la opción tarifaria, los temas que hay deudas de usuarios oficiales. Déjeme interrumpirlo ahí, doctor Mansur. Hemos entendido bien la explicación y usted nos cuenta que se suma esa deuda que es de todos los años, pero que el gobierno no la paga, más lo de la opción tarifaria, que ahorita lo hablamos con el Contralor, se creó en la pandemia. Pero el gobierno anunció hace unos meses que se iba a hacer cargo de esa deuda de los ciudadanos de la región Caribe de la opción tarifaria. La pregunta concreta es, ¿ya el gobierno ha empezado a saldar esa deuda o todavía no lo ha hecho al margen del anuncio de hace unos meses? No ha saldado la deuda de la tarifaria ni un peso. O sea, y es importante mencionarlo, no es solamente para los usuarios de la región Caribe. El señor presidente Petro se comprometió mayo 7, manifestó en una reunión que la nación iba a asumir la deuda de los estratos 1, 2 y 3 que correspondía a 2.7 billones de pesos. Hoy, agosto, ya en septiembre, vamos a llegar casi que a 4 meses y evidentemente no hemos recibido ningún recurso sobre ello. Si la nación asume esa deuda de la opción tarifaria, las reducciones tarifarias en la región Caribe estarían entre un 8 y un 23%, una suma que es bien importante. Nosotros de la opción tarifaria hemos planteado que el gobierno presente a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley de un solo artículo, porque se está mencionando que lo van a meter en reforma tributaria, etcétera, y eso demora. Un solo artículo con mensaje de urgencia para poder asumir esa deuda. Cada día que pase sin que se dé esa situación, por supuesto que va en contra de los usuarios. Ese es el tema de la opción tarifaria, pero si quieres te sigo contando alrededor de los porque es que la alerta de la Contraloría, pues si es muy grave, está en primera página o está a primera página en la mañana de los principales portales económicos del país, pero digamos, sin ser alarmistas, pero en el caso en el que el gobierno, por la razón que sea, desconozca o no gire esa plata prontamente, ¿qué debería empezar a pasar? ¿Qué hechos se empezarán a encadenarse en todo el sector eléctrico siguiendo pues la crisis económico-financiera de ustedes? No, nosotros afortunadamente a finales del año pasado la CREC estableció una resolución que ya permite cobrar la suma a los usuarios. De hecho, en diciembre la deuda de la opción tarifaria estaba en 5 billones de pesos y con corte a julio está en 4 billones. Lo que se materializaría no sería un efecto crítico, sino que los usuarios seguirían pagando esa suma.
pero como el señor presidente se comprometió a que la nación asumía, dijo inicialmente los recursos de toda la opción tarifaria, con posterioridad manifestaron del estrato 1, 2 y 3, representa las disminuciones que ya he mencionado. Sin embargo, hacía ponía en contexto el tema de la opción tarifaria, es para que vieran que nosotros con las dificultades de liquidez que tenemos, no vamos a poder seguir financiando los subsidios si se van incrementando. O sea, reitero, sí. Hoy hay 1.3 billones de pesos que nos deben agosto 31, con una gravedad adicional, y es que en el presupuesto general de la Nación del año 2024 no se han apropiado los recursos suficientes para financiar los subsidios. 1.3 billones, una suma parecida, no están apropiadas, o sea, no hay recursos para el resto del año. Entonces, esa situación nos preocupa a nosotros, porque nosotros como comercializadores no tenemos recursos para seguir financiando esa situación, porque o te ves en la disyuntiva, te ves en la disyuntiva, o financio los subsidios, o dejo de pagar los recursos en el mercado mayorista, porque no tenemos la totalidad de los recursos. Pero mire, doctor Mansur, bueno, usted habla desde el gremio, es el vocero autorizado, por supuesto, pero también me pongo yo en los zapatos de la gente que tiene que pagar la luz en la región Caribe. Todos los meses llega el recibo y llega más alto y más alto y más alto y más alto, y uno escucha los anuncios del gobierno que va a bajar, y eso nunca se ve por ninguna parte. En este momento, en este panorama que estamos analizando, doctor Mansur, ¿qué tan crítica es la situación de la región Caribe como para decirle nosotros ahora a los oyentes, a los que nos están escuchando, este apagón que se viene no se puede solucionar porque, digamos, no hay plata, el gobierno no hace el esfuerzo que tiene que hacer? Entonces preparémonos para un apagón, ¿para cuándo? No, apagón como tal no lo visualizamos. Yo creo que hay que hacer claridad en ese tema. Uno es el tema financiero, que evidentemente que si no se soluciona el tema financiero de las comercializadoras, por supuesto que eso puede generar un riesgo en toda la cadena del sector. Sí, y si hay un riesgo en toda la cadena del sector, pudiera verse dificultar la prestación del servicio. Pero por supuesto hay que reconocer los esfuerzos que ha realizado el gobierno en los últimos meses. Pero hoy estamos en un problema coyuntural de pago de subsidios, y lo voy a poner en contexto. Si pongamos en camisa de un usuario de estrato 1 que paga 100,000 pesos hoy de factura, y recibe subsidio el 60%, o sea, si la factura es 100,000 pesos, está pagando 40,000 pesos. Si no hay subsidios adicionales, que reitero, no es responsabilidad nuestra, sino del Estado, si no hay subsidios adicionales, lo que pagaba 40,000 va a pasar a 100,000 pesos. Es un impacto significativo. Ahora bien, tú hablabas de las tarifas de la región Caribe, y yo creo que es bien importante. Todos los usuarios, sin duda alguna, queremos tarifas mucho más eficientes. De hecho, yo también, y siendo incluso también de la región Caribe. Aquí lo importante, y nosotros hemos planteado diferentes propuestas al gobierno para efectos de lograr una tarifa mucho más eficiente. De hecho, se han realizado una serie de movimientos, pero han estado demoradas las cosas. Creemos que hay que meterle mayor celeridad en ello. Lo importante que nosotros hemos mencionado como gremio, y lo digo como ciudadano colombiano y como de la región Caribe, es que toda revisión tarifaria que se realice en el marco de la ley y del marco institucional del sector eléctrico, y que manteniendo un balance importante entre unas tarifas eficientes, minimizando el impacto de los usuarios, pero al mismo tiempo garantizando la prestación futura del servicio, que podamos seguir incrementando la cobertura, que todos los colombianos tengan energía, que podamos mejorar la calidad del servicio, porque se pudieran distorsionar las tarifas y en un momento dado disminuirlas sin pensar en el futuro, como ha pasado en otros países de Latinoamérica, y nos veríamos abocados en un mediano plazo a un apagón total, como ha pasado en otros países de Latinoamérica. Y el ministro Andrés Camacho está al tanto, es decir, ¿cuál ha sido la última comunicación o contacto que han tenido con el gobierno respecto a este tema? En materia de subsidios, nosotros recientemente enviamos una comunicación tanto al gobierno nacional como al Congreso de la República, porque reitero, si bien es cierto, nos deben 1.3 billones de pesos de subsidio a agosto 31, hay un déficit presupuestal en el año 2024 de 1.3, y lo que se ha planteado de consideración al Congreso de la República en el presupuesto general de la Nación del 2025, no habría apropiación de la parte del 2024 y del 2025 cercana a 2 billones de pesos. Nosotros, con todo, digamos, el empeño que le ponemos, nuestros usuarios son nuestra razón de ser como comercializadores, no podemos asumir una función del Estado. Claro. O sea, el tema de subsidios es una responsabilidad del Estado, es un tema de redistribución del ingreso
que debe asumir, que está en la Constitución política, que están en las normas. Nosotros hemos financiado permanentemente los subsidios, pero es difícil seguir financiando los subsidios por los problemas de liquidez que están. Espero que nos entiendan. Digamos, no, tiene la razón. El clamor que pedimos es ese. Hombre, que paguen lo que se debe. De hecho, vemos con preocupación y la situación fiscal del país, no somos ajenos a ello, e incluso veíamos noticias recientes que incluso que al Congreso de la República no le estaban girando recursos para pagos, veíamos al señor presidente. Sí, eso lo hemos reportado. Acá no, tiene la razón y los números están claros. Yo creo que era importante oírlo usted después de la alerta de la Contraloría. Es José Mansur, director ejecutivo de Asocodis, del gremio de las comercializadoras de energía eléctrica del país. Feliz mañana, doctor Mansur. Muchas gracias.